Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias, a la mañana de Es Radio. Hoy es Santa Bárbara. Santa Bárbara, que además se mezcla con otros ritos, en el caso de Cuba, diversos ritos africanos llevados allí por los esclavos negros, etcétera, y da lugar pues a sincretismos religiosos muy curiosos. Pero Santa Bárbara es famosa porque se asocia al trueno, a la pólvora, al estruendo y al rayo. ¿Y por qué? Pues porque Santa Bárbara se convirtió al cristianismo y el padre, que era una especie de Urtasun, un señor que odiaba todo lo católico y lo tradicional y tal, bueno, pues entonces la metió en una torre y la torturaba a ver si se convertía, que se va a convertir al mal de ninguna manera. Y entonces decidió matarla, porque la gente es así, muy mala, etcétera. Y entonces le cortó la cabeza y le cayó un rayo que lo dejó frito. Y claro, desde entonces esta justa represalia contra el asesino de Santa Bárbara, que era su propio padre, pues se ha convertido en una referencia y es la patrona de los bomberos, de los artificieros, no sé si también de todos los que se dedican a hacer cohetes y estas cosas, toda la pirotecnia que a veces también por imprudencia pues ocasiona muertes, pero que es algo festivo. Especialmente artificieros y bomberos tienen siempre a Santa Bárbara pues como su patrona. Y luego está el dicho de que se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Es decir, que solamente cuando ya la cosa ha sucedido y no tiene remedio, entonces decían, ¡ay! Si yo hubiera... ¡Ay, si es que se me pasó! Pues no se les pase. Felicidades a todas las bárbaras, barbaritas, bahitas y a todas las que están bajo, digamos, esta advocación. En América se conserva bárbaro como nombre y a veces como apellido, pero en España no es frecuente. Yo creo que casi mejor. Bueno, ¿y cómo está el tiempo? Pues ¿se acuerdan ustedes de ayer? Pues calcao. Hoy empieza otra vez a nevar en la mitad norte de la península, también todo el sistema ibérico, aunque no sea exactamente la mitad norte, pero como si lo fuera, es el espinazo peninsular, y va a nevar a partir de unos 900, 1000 metros, o sea que toda la zona donde yo nací, toda la Sierra del Barracín, los Montes Universales, la Serranía de Cuenca, el señorío de Molina, pues hoy nevará. ¿Y cómo estará? Pues estará muy bonito. Las temperaturas en Madrid, aparte del calor humano, porque multitudes enormes se agitan continuamente de un lugar a otro de la capital, en masa, pues aparte de ese calor humano agobiante, estaremos en torno a los 11 grados, a lo mejor 12 hoy, yo creo que por las compras. La máxima nacional siempre en Canarias, Santa Cruz de Tenerife 23, y la mínima otra vez Teruel en solitario, 2 bajo cero. Pasar con Rosana Laviana y Vanessa Vallecillo este asunto tan curioso que está sucediendo desde que tenemos legislación mostrenca, que por cierto va a copiar Giorgia Meloni, distinguiendo a los humanos según su género. O sea, las mujeres tienen derecho a un tipo de justicia y los hombres tenemos derecho a otro. Es decir, a nosotros nos castiga un tipo de justicia y por los mismos delitos, pero exactamente los mismos, si es para una mujer es distinto. ¿Y esto a qué obedece? Obedece a la demagogia feminista, feminazi más bien, que empieza en España con lo de la manada. La manada fue una atrocidad jurídica perpetrada por todos los tribunales de España y movida por una especie de obra maestra de la propaganda montada por los etarras y los comunistas, a los que se sumaron inmediatamente después los socialistas, Ciudadanos, el Ciudadanos de Albert Rivera y el PP de Mariano Rajoy, que siempre se unía a lo que no debía. La idea básica de estos, porque resulta que entre los de la manada había un tipo que era guardia civil o militar, pues es que, bueno, el grito era no es agresión, es violación. Y de ahí viene todas las leyes, estas mostrencas, servidas por analfabetas funcionales como Irene Montero, pero en general toda la patulea infecta que ha llevado a que cualquier agresión sea violación y por lo mismo que cualquier violación sea simplemente agresión. En esto no pensaron las feminazis y los femiborrocas que montaron lo de la manada. ¿Qué pasó?
Pues pasó que por encima de los hechos judiciales, de la visión de los hechos, del vídeo grabado de los hechos por uno de los responsables o culpables, y que solo había visto un tribunal de Pamplona y luego el Tribunal Superior de Navarra, se volvió a juzgar y se condenó de manera distinta como lo había hecho los que sí habían visto la única prueba que había del delito. Esta barbaridad que defendieron hasta distinguidos doctos juristas, peritos en el Código Penal, penalistas eminentes, grandes catedráticos, y que es una barbaridad, se mire por donde se mire, es el origen de toda la disparatada producción jurídica que se supone que iba a proteger a las mujeres. Las narices a proteger a las mujeres. Las mujeres en un sistema legal que está mal hecho, porque discrimina arbitrariamente, pues están más desprotegidas que antes, con dos elementos agravados. Y es que además los hombres nos sentimos con razón preteridos. La mayor parte de los jóvenes consideran que legalmente están injustamente tratados. Y es verdad. Y es verdad. Pero sobre esto nadie quiere entrar a discutir a fondo. Los jueces van amoldando las penas, los castigos, o las absoluciones, o las sueltas, etcétera, pues a base de sentido común y de cuestiones que son más importantes, como por ejemplo la presunción de inocencia, la carga de la prueba, es decir, que hay que demostrar que alguien ha cometido un delito para condenarlo. Esto es esencial. Aquí sucede exactamente al revés. Aquí el hombre es culpable por el hecho de ser hombre, si lo dice una mujer. Dice, bueno, ¿qué prueba? No hacen falta pruebas. Resultado, dirá, pues entonces muchos hombres condenados, no, más mujeres desprotegidas. Cuando una cosa legalmente está mal hecha, funciona mal en todas las direcciones. Y los hombres tenemos hermanas, hijas, madres, etcétera. Y las mujeres tienen padres, hijos y hermanos que se ven vulnerados por una mala legislación. Y al albur de que el juez te salga normal o te salga una hidra de estas con el pelo frito y te pegue un susto monumental que luego arreglará otro juez como pueda. Esta es la verdad de lo que está pasando con ese famoso movimiento feminista que el 8 de marzo del año 20 provocó pues decenas de miles de muertes de mujeres. Es el infestódromo. El infestódromo, había que manifestarse a pesar de que estaba ya el virus provocando incluso muertos. Pero había que montar un numerito porque las dos tribus, socialistas y comunistas, con Begoña por un lado y Irene Montero, la marquesa de Galapagar por otro, pues con distintos colores, rojos o morados, tenían que ver quién mandaba más. Bueno, han mandado más los comunistas y así tenemos la legislación que tenemos. Pero esto significa que haya más respeto, más protección a las mujeres. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Legalmente no han hecho más que chapuzas. Y después, ¿qué es lo que han hecho? Colocarse todas ellas. Colocarse en sus chiringuitos. Hay no sé cuántos observatorios. ¿Qué observatorios? Lo que hace falta son juzgados y leyes bien hechas. Déjense de observatorios. ¿Y qué ven los observatorios? Pues no ven nada. Por ejemplo, que las pulseras, compraron unas más baratas, se llevaría alguno en una comisión, pero 10 veces más baratas que las que había, y no funcionan. Y han ocultado durante muchos meses que no funcionaban, y que una mujer cuyo acosador o maltratador pues la puede matar, la puede volver a agredir, etcétera, y está condenada a llevar una pulsera, está desprotegida porque esas pulseras no funcionan. Pero es que las denuncias... Ha sacado un libro reciente, Soto y Bars, muy interesante sobre las denuncias falsas. Hay dos tipos de denuncias falsas, las falsas y las instrumentales, aquellas que se hacen por principio en un proceso de divorcio. Denuncias que a veces llegan a acusar de agresiones sexuales a los propios hijos, con tal de conseguir ventajas. Todo por esa ley mostrenca que discrimina en función del género a hombres y mujeres. Pero en este caso que se pone en peligro las vidas. ¿Por qué? Porque nunca les ha interesado que las mujeres estén más protegidas. Primero, la izquierda no cree en la seguridad. La izquierda cree, no sé muy bien en qué cree, pero Carmena decía que había que mirar a los ojos al violador y al terrorista para entenderlo.
Pero no tengo por qué mirar a los ojos, lo que quiero es que esté en la cárcel el resto de su vida. Pero claro, yo no soy progre. ¿Qué es lo que ha sucedido con las denuncias del PSOE? La cúpula del PSOE son una colección de diputeros, pero una gente verdadera obsesionada por el sexo que paga con dinero público. Y ha llegado a prohibir legalmente la prostitución y celebrar el éxito de su votación en el Congreso en un prostíbulo del Viso. Esa es la cúpula de Sánchez. Ese es Sánchez, cuya carrera se ha financiado con los prostíbulos del suegro. Ese es Ábalos, el número 2, que financiaba a las queridas con el dinero público del Ministerio de Fomento. Ese es Cerdán, 3/4 de lo mismo. Ese es Koldo, cuyas conversaciones con Ábalos para ver qué tipo de prostitutas llevaban, disfrutaban de 2 en 2, de 4 en 4, etc. Y ese es el caso de Salazar, de Paco Salazar, otro íntimo, pero íntimo, intimísimo, de Pedro Sánchez, que se ve que, claro, como su origen político-económico es prostibulario, pues se ve que le gustan todos los salidos y todos los puteros y diputeros. Denunciaron, porque este tío era un escándalo por donde pasaba. A todas las jóvenes, solo trabajaba con mujeres jóvenes, no es que las acosaba, es que las hacía objeto de un tratamiento degradante. Se han publicado las denuncias que no se hicieron en Moncloa. ¿Y por qué no se hicieron en Moncloa? Pero ¿cómo te vas a denunciar en Moncloa al íntimo amigo del jefe? Pues claro que no se fiaron y han acabado publicándolo en un diario de izquierdas, pero que vaya usted a saber por qué razón pues lo ha publicado. Se han confiado a él. Estaba también denunciado en el partido, pero no en el gobierno, no en la Moncloa, en su sitio de trabajo. Han hecho una legislación grosera, estúpida, típica de la Yolanda, las Irenes y por supuesto la basura que hay en el gobierno, en las empresas. Pero hay una empresa llamada Moncloa donde allí no se respeta nada. Tenemos que tener hasta un mediador de conflictos. ¿Y qué mediador de conflictos podían tener las mujeres de la Moncloa acosadas por el jefe íntimo amigo de Sánchez? Pues evidentemente ninguno. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ahora se está descubriendo que son mujeres del PSOE las que taparon las agresiones de los hombres del PSOE, de los jefes del PSOE. Y esto ahora, no sé si fingen sorpresa o simplemente no saben qué hacer. Pero la verdad, Rosana, muy buenos días, es que el escándalo no deja de crecer. Muy buenos días, Federico. Hay última hora, además, información muy detallada en libertadigital.com que firma nuestra compañera Leticia Barquín. Ella ha tenido acceso a las fuentes socialistas, a esas mujeres que denunciaron a Salazar y que, según le han comentado a nuestra compañera de forma textual, nos dijeron que todo era un complot para que no ocupara el cargo en la dirección. Por eso nos silenciaron. La verdad es que las declaraciones de estas mujeres son extremadamente graves. Ayer Ferraz, sabes que se puso en contacto en las últimas horas con estas trabajadoras. Lo hicieron 5 meses después de que el propio Francisco Salazar fuese aparentemente retirado de su cargo en el partido político. Solo en apariencia, digo, porque en realidad continuaba trabajando en Moncloa, y de que el diario.es denunciara, como bien has explicado, la desaparición de esos expedientes y su contenido. También después de que viésemos todos con nuestros propios ojos como Salazar seguía manteniendo una relación muy cordial con la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, la señora Alegría. Hace menos de un mes estaban comiendo juntos. Bien, pues anoche convocó Ferraz una reunión de urgencia y se encontraron con la sorpresa porque allí las federaciones socialistas señalaron directamente a María Jesús Montero y a Rebeca Torró, que hay que recordar que es la nueva secretaria de organización del Partido Socialista, secretaria de organización, según muchos describen, de apariencia, porque realmente era el propio Salazar el que estaba organizando el partido, por haber dado protección al hombre de confianza de Pedro Sánchez. Es decir, que las federaciones señalan directamente a la vicepresidenta del Gobierno y a Rebeca Torró, actual secretaria de organización, por haber dado esas órdenes. La titular de Hacienda
salió ayer a hacer alguna declaración. También dijo que no se pueden permitir determinados comportamientos, algo lógicamente muy contradictorio, teniendo en cuenta que la propia Federación la está señalando a ella como una de las que ha ocultado la información y ha ocultado estas denuncias. La ministra de Igualdad, a la que también echábamos en falta, Ana Redondo, asegura que estos comportamientos son deleznables y que no tienen cabida en su partido. Vamos a escuchar a las dos. Creo que la portavoz del Gobierno y el resto de personas que se han referido a este tema han utilizado adjetivos muy similares a los que cualquiera de nosotros podemos compartir. Es decir, cualquier intento de intimidación, cualquier acoso, cualquier comentario que humilla a las mujeres va a contar con la absoluta reprobación mía, por supuesto, de este Gobierno y del Partido Socialista. Son comportamientos asquerosos, deleznables, que no tienen cabida en un partido político, en ningún partido político y menos en el Partido Socialista Obrero Español. Son comportamientos absolutamente indignos que demuestran una baja catadura moral y un machismo de más alto nivel. Que no saben qué decir, ¿eh? Claro. Hay que ver, no saben que es que no tienen costumbre. Como lo suyo es proteger a los suyos, pues entonces no les salen. Pero es que no encuentran una sola palabra, ¿eh? La hipocresía, como dice hoy absoluta, el editorial del diario El Mundo, hipocresía y violencia excelente sexual. Editorial, sí. Por cierto, es que es todo es una mentira, un montaje para montar chiringuitos y colocarse. Es que se parecen a su propia caricatura ya. Esto es un boquete que se le abre al Partido Socialista. Federico, tienen un problema muy importante en el voto femenino. Ya contábamos hace tan solo unos días que cerca del 25% de las mujeres que votaron socialista en las últimas elecciones no lo volverían a hacer después de lo visto con la ley del solo sí es sí, el caso Ábalos, el caso Koldo. Claro, ahora tenemos encima el caso Salazar y Vanessa Vallecillo. El Partido Popular, lógicamente, va a aprovechar esta circunstancia. Sí, además es muy consciente del daño que esos casos de prostitución reiterada y acoso sexual han provocado en el electorado femenino del Partido Socialista. Desde la ley del solo sí es sí hasta el momento actual, el Partido Socialista ha perdido cerca del 25% del voto entre las mujeres. El Partido Popular ha presentado un plan integral contra la violencia que pasa por plantear la prisión permanente revisable para los violadores reincidentes, así como la derogación de la ley que promulgó el Ministerio de Igualdad cuando estaba dirigido por Irene Montero. Algunas encuestas sitúan la intención de voto del Partido Popular entre las mujeres 4 puntos por encima del Partido Socialista, y vamos a escuchar sobre este asunto a Alberto Núñez Feijóo. Hoy sabemos que el gobierno supuestamente más feminista de la historia, lo han dicho ellos, pues ha liberado a miles de violadores con disparates legislativos. Ha contratado a prostitutas con dinero público. Oiga, sí, prostitutas con dinero público en empresas públicas. Ha empeorado todos los datos de violencia sexual y han parado a un presunto acosador en Moncloa. Y digo presunto porque nuestro sistema legal es un sistema garantista. Bueno, déjame decir que esto del garantismo depende. Para los hombres no es nada garantista. Y cuando se ha metido en el mismo jardín, por cierto, que Abascal, recordamos que precisamente en Italia, donde acaban de copiar ese tipo de legislación punitiva, que es como, no sé si una venganza histórica o qué sé yo, hay que decir que si no hay garantías, cuidado con la prisión permanente revisable. A ver a quién le cae. O sea, cuidado, porque con estas leyes que tenemos, pues sí, a lo mejor a algún Salazar de la vida le va a ir mal, pero a lo mejor a otros les va mejor, porque como están mal hechas, o sea que debería moderar su ímpetu, no sea que se boxee y le pase lo mismo. Lo digo porque veo muy lanzado con eso que dijo que era asqueroso el tío este y tal, veo muy lanzado a Feijóo, y normalmente en estos casos legales hay que tener cuidado. Cuatro puntos. El hecho político es indiscutible. O sea, 4 puntos de distancia entre el Partido Socialista y el Partido Popular en intención de voto, según las últimas encuestas de voto femenino, cuando tradicionalmente es verdad que el voto femenino siempre recaía del lado de las izquierdas, ¿no? En concreto del Partido Socialista. Pero bueno, fíjate, porque hacen mejor la propaganda.
Claro, el problema también, Federico, es que tenemos un Ministerio de Igualdad, un partido que se declara feminista, una serie de señoras que han dirigido esos ministerios que han proclamado su feminismo radical en los últimos años, y las cifras lo dicen todo. Es que los delitos por violación han subido un 217%. Y 1 de cada 4 violadores son reincidentes, Federico. Es que estamos ante unas cifras de violencia sexual que son atroces. Ayer leí algunas en concreto que se producen en la ciudad de Madrid, en la comunidad autónoma, y estamos hablando ya de determinados municipios de madrileños en donde las violaciones son ya el delito más cometido. Bueno, es que hay una cuestión cuando las cosas, por la razón que sea, no funcionan, cuando la legalidad no funciona. Para los delincuentes esto es jauja. Pero ¿cómo va a funcionar? Si todo se mueve a golpe de... No tiene nada que ver nunca con la libertad real de las mujeres. Cuando un grupo de taradas pone, digamos, en órbita lo de sola y borracha quiero volver a casa, pues es evidente que eso tiene que acabar mal. ¿A quién se le ocurre semejante gansada? Pues a estas tías que no han hecho en su vida, no han trabajado jamás, no conocen la realidad, viven en mundos de yuppie, progres... Y luego se sorprenden los datos, lo que hacen es ocultarlos. Si estos son los datos que conocemos, ¿cuáles serán los datos reales del Ministerio del Interior? Claro, efectivamente, porque realmente, y además los datos reales del Ministerio del Interior que están sustentados sobre las denuncias que se presentan. Hay que decir que luego también es cierto que hay todas muchas... se denuncian. Pero, por ejemplo, porque quiero apoyarlo con datos, en Madrid, y estamos hablando de una comunidad autónoma, la madrileña, que es de las más seguras, si la comparamos, por ejemplo, con Europa, Cataluña, además, sí. Las cifras son otras totalmente diferentes, pero en los 9 primeros meses de este año, los delitos por violencia sexual han aumentado en Madrid un 7,2%. Se presentan 9 denuncias diarias, Federico. Claro. Es tremendo porque esto está pasando y todas estas de los chiringuitos, nadie dice nada. No. Porque, es más, se niega que suceda. Se dice que esto es propaganda. ¿Qué cosas no han dicho las de este gobierno? Bueno, y dirán, porque es que son insaciables. En fin, hombre, me alegro que aunque sea por esto, el Partido Socialista piense que hay que hacer algo, pero no creo que hagan nada bueno, porque la costumbre siempre la de ellos siempre es meter la pata. Vamos a ver. Bueno, es muy interesante todo lo que está sucediendo y todo lo que publica hoy la prensa respecto al numerito que vimos ayer de Míriam Nogueras, Federico, esa rueda de prensa desde la sede de Junts en Cataluña. Se falta el látigo y el cuero. Sí, Junts en principio se mantiene en esa ruptura, solo se plantea dar marcha atrás en su posición de bloqueo ante el gobierno si este concede la amnistía a Puigdemont, se otorga las competencias plenas en materia de inmigración y también se asegura la oficialidad del catalán en Europa, algo que no depende del gobierno de España, sino que depende... Que vayan a Alemania. Claro, lógicamente, sí, de las instituciones europeas y del resto de países de la Unión. La exposición de Míriam Nogueras desde la sede de su partido en Cataluña fue contundente, pero pierde valor, como te decía, si damos por buenas algunas de las explicaciones de las teorías que hoy arrojan fuentes independentistas en varios medios de comunicación. Por ejemplo, estas fuentes aseguran que toda la escenificación a la que estamos asistiendo está pactada y que forma parte de un acuerdo alcanzado entre Puigdemont y Zapatero para tratar de reconducir esas relaciones. Es una coreografía, han llegado a asegurar. Otras informaciones, en este caso del diario ABC, aseguran que Pedro Sánchez habría apartado a Zapatero de las negociaciones y que se las habría encomendado a Félix Bolaños, el ministro de Justicia. Esquerra pide paso y el varón socialista Page advierte de las consecuencias de arrastrarse ante el independentismo. Sabemos que el gobierno español se encuentra en una situación de debilidad política. Desde nuestro cierre han perdido votaciones importantes que hacen que Pedro Sánchez no tenga margen para aprobar unos presupuestos nuevos. Se ha demostrado también que los partidos españoles solamente reaccionan cuando están acorralados. Yo creo que Puigdemont y los suyos no han respetado al gobierno cuando les hablamos de pie. Pensar que de rodillas nos van a respetar más es un poco absurdo. No se merece la gente de Puigdemont que el Estado o sus principales representantes se pongan de rodillas. No se lo merecen. Me hace gracia porque realmente todo es posible. Habla de los gobiernos españoles, pero a la hora de los jabalíes sí se han acordado del gobierno español, ¿eh? Claro, de la UME, ahí está. Ahí sí, para eso sí, el gobierno español está muy bien para eso. Pero porque ellos se han cargado la Guardia Civil,
mejor dicho, se la ha cargado Marlaska a sus órdenes. Pero cuando ya llega la cosa delicada y alcanza los negocios, entonces es que hay que hacer el gobierno español, pero no presumir de que no le dejáis hacer nada. Y yo veo a Bolaños ya, lo veo en Montserrat, pidiendo perdón por todos los pecados cometidos desde, no sé, desde Isabel la Católica o no sé desde cuándo. Lo veo, además desnudico allí en la nieve, en Montserrat. Debe ir descalzo, solo con un taparrabos, estilo medieval, y de rodillas allí, con los brazos en cruz, hasta que los perdonen. ¿Qué imaginación tienes, Federico? Bueno, es que Bolaños cada día parece más un mendigo medieval. Ahora, este es un caso de mendicidad sorprendente, porque el mendigo, en lugar de pedir lo que quiere es dar, y no le dejan. Sánchez quiere darles cosas. Pide, por favor, mendiga, déjame darte algo. No, dice la sádica. Sabes que es un masoquista el que dice pégame, que es un sádico el que dice no. Pues eso. Bueno, vamos a despegar con Iberia, Federico. Vamos a despegar. A ver, Silvia, actualízanos las referencias de Radarbot. Qué bien suena Radarbot, ¿eh? Suena perfecto porque es 100% español y porque yo creo que entre impuestos, combustibles, seguros, peajes, yo creo que conducir ya es bastante caro, así que vamos a evitar... Necesita amigos, necesita contactos, como dicen los chinos, guanxi. Necesita Guanxi. Contactos Guanxi y necesita también Radarbot para que no nos frían a multas, sobre todo. Claro. Nos avisan de dónde están los fijos, los de tramo con la velocidad media que tenemos que llevar, los puntos negros, absolutamente de todo. Así que quien quiera viajar de un modo mucho más tranquilo y seguro también solo tiene que entrar en la tienda de aplicaciones de su teléfono móvil y descargar Radarbot, insisto, gratuito al 100% y español al 100% también. Y te cuento ahora, Federico, que a esta hora en Madrid ya tenemos retenciones entre el nudo sur de la M30 y el Puente de las Ventas, y en el centro de la ciudad hay tráfico lento en la Cuesta de San Vicente, sentido Plaza de España, Atocha, Paseo del Prado, Puerta de Alcalá, Avenida de América, también en la Plaza de Manuel Becerra y en la calle Francisco Silvela, así como el Paseo de la Castellana a la altura del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a comprobar ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas de GT. Daniel González, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora estamos pendientes de un siniestro que está provocando el corte total en Málaga de la A92M en los entornos de Antequera, ya dirección Granada. Van a encontrar, eso sí, el desvío debidamente señalizado. Al margen de ello, complicaciones por más accidentes en Zaragoza, en su salida por la 2 a la altura de Santa Isabel, con hasta 3 kilómetros de retenciones en Barcelona, también en la C60 en Argentona, dirección Granollers, y ya en el acceso a Madrid por la A42 en Fuenlabrada. Dificultades en esos accesos a la capital, en la 1 en San Agustín del Guadalix, A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto y Butarque, A5 en Alcorcón y A6 en Majadahonda y Las Rozas en Barcelona, por la entrada en la C58 en Moncada y Sabadell, A2 y B23 en Pallilla y la P7 en Barbera del Vallés, dirección Girona. También tráfico lento en las entradas a Valencia por la CV35 en San Antonio de Benajever, a Málaga por la 7 en Rincón de la Victoria y a Sevilla por la 49 en Tomares. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Vamos a continuar repasando la actualidad del día a las 7:38 de la mañana, a las 6:38 en Canarias. Hay que recordarles que, aunque parezca mentira, en unas horas comienza la campaña electoral en Extremadura. Lo que hemos vivido y asistido y escuchado hasta la fecha eran solo los prolegómenos de esa campaña electoral, que puede servir para no cambiar nada o para cambiarlo absolutamente todo. El caso es que ahí están ya todas las caravanas electorales en el territorio y en las próximas fechas vamos a escuchar muchos mensajes de sus líderes que se han trasladado allí. El caso más paradigmático es el de Abascal, que directamente se ha instalado en la región. Silvia. Sí, hoy arranca en Extremadura, como dices, la campaña hacia las elecciones del 21 de diciembre. Alberto Núñez Feijóo va a arropar esta noche a María Guardiola. Desde el PP admiten que es difícil
difícil lograr la mayoría absoluta, pero esperan que la abstención de Vox sea suficiente para mantener el gobierno. Abascal lleva 2 semanas prácticamente instalado en la región y cargando contra el bipartidismo. Y el candidato del Partido Socialista, Miguel Ángel Gallardo, imputado en la causa del Hermanísimo, se presenta como víctima y contará con el apoyo de Pedro Sánchez al menos 3 días y con la mayoría de ministros socialistas, Zapatero y Salvadorilla. Escuchamos a Guardiola, a Abascal y al propio Gallardo. Sin tutelas de ningún tipo y solamente pensando en los extremeños, nos vamos a poner en marcha con toda la energía y con toda la fuerza renovada. Y lo vamos a hacer como sabemos hacerlo, recorriendo esta región pueblo a pueblo, comarca a comarca, con la gente, para la gente, consolidando el proyecto que comenzamos en julio de 2023. Yo creo que ya podemos decir que Extremadura padece un mal endémico que se llama bipartidismo y que está detrás de los principales problemas de Extremadura desde hace décadas, porque aquí ya han gobernado durante mucho tiempo los 2 partidos que llevan manejando el cotarro los últimos 40 años. Es verdad que lo he pasado mal, compañeros y compañeras, igual que lo ha pasado el presidente del gobierno, igual que lo han pasado los socialistas y las mujeres y hombres socialistas, que se ven sometidos a una mentira de la que es difícil desprenderse y te hace reflexionar. Ojo que se pone a reflexionar un socialista, de ahí puede salir cualquier cosa, ¿eh? O sea, se pone a reflexionar de dónde lo sacarán. Para mí es un misterio, ¿eh? Antes no había gente tan tonta, o por lo menos no presumía tanto. Pero bueno. Pues si te das cuenta, Gallardo siempre alude al presidente del gobierno. Sí, o al presidente o a su hermano. Siempre. Es verdad. Ahora, me hace gracia a Abascal, como si él no los hubiera votado. Como si en el partidismo él no tuviera nada que ver. Es una cosa verdaderamente pasmosa. Dentro de poco, ya verás, tampoco conocerá a Meloni. Es que lo veo venir. Cuando tenga que explicar la ley del sí es sí italiana, entonces resultará que tampoco conoce a Meloni. En fin, la hipocresía habitual en las elecciones, pero que a veces es demasiada. Bueno, yo no sé cómo valoras tú los movimientos que ha hecho Juanfran Pérez Llorca en las últimas horas, el movimiento crucial, fundamental, que es la elaboración del que va a ser su ejecutivo, Federico. Nos lo va a contar Sergio y le escuchamos y si te parece luego lo comentas, porque me interesa mucho saber qué es lo que opinas. Sí, en Valencia Juanfran Pérez Llorca ha presentado su nuevo ejecutivo. Renueva el área de gobierno prescindiendo del núcleo duro de Mazón y nombrando 3 vicepresidencias nuevas. Entre las primeras medidas que ha anunciado en su toma de posesión figura una comisión postdana que dé respuestas a las víctimas y damnificados. También asumirá la gestión de la política lingüística, poniendo al mismo nivel valenciano y castellano. Este es el Consell que abre una nueva etapa. Este es el Consell que abre una nueva etapa, una etapa de diálogo con el objetivo de trabajar para el conjunto de ciudadanos de la Comunidad Valenciana, para seguir llevando adelante esas políticas de cambio tal y como decidieron los ciudadanos en el año 2023. Es importante que juntos avancemos. Que junts avancem. Sabes que tiene muy mala fama entre los defensores del español, mejor dicho, de la igualdad en materia legal y lingüística. Lleva fama de ser este hombre un regionalista, es decir, alguien que privilegia al estilo catalán, digamos, los derechos de una lengua, en este caso el valenciano, que es la lengua minoritaria en Valencia, conviene recordarlo. La lengua mayoritaria es el español. Y en ese sentido no es persona que, digamos, que dé confianza. Ahora, es en lo único que probablemente había cumplido realmente todas sus promesas el Partido Popular. No sé lo que va a pasar ahora. Tampoco sé qué va a pasar con María José Catalá, porque todo ha quedado poco manga por hombro. Sí. Ella desaparece de todas las quinielas. Pero de una manera un poco absurda, un poco abrupta. Luego es verdad que la interpretación que se da en la prensa que se edita en Valencia, que es una prensa que tiene muchísima tradición y además hay interpretaciones variadas, ¿no? Por un lado tenemos aquellos medios que dicen que no hay tanto cambio en el Consejo, es decir, que el gobierno no es tan diferente al que tenía Mazón, y sin embargo hoy la portada de las provincias es algo así como Pérez Llorca suelta
amarras con Mazón, ¿no? Una de las principales cosas que va a hacer el nuevo presidente de la Generalidad es llamar a Pedro Sánchez, se quiere reunir con él, dice que hay que restablecer el contacto y la comunicación con la Administración Central, y a mí esto me da un poco de miedo, la verdad. Porque claro, lo primero que tendrá que hacer Pedro Sánchez es pedir perdón, como ha pedido él a los valencianos y a las víctimas de la Dana, ¿no? La última vez que pidió perdón Pedro Sánchez, no sé, yo creo que nunca, no ha pedido perdón jamás, es un embustero patológico. Ahora que está la UME cazando jabalíes, pues es el momento de que recuerde. ¿Sabes lo que así a bote pronto más me preocupa? Que es un síntoma tradicional del Partido Popular echarse en brazos de sus enemigos. Es un vicio. El libro de memorias, en el que no recuerda nada y tampoco sabe español, ni es un desastre, de Moreno Bonilla, que representa muy bien ese estilo, va por ese camino. Tenemos que buscar entendimientos con Sánchez. Sí. Pero es una peculiaridad tan del PP, no sé, miedo me da. Espero que no vaya por ese camino. La duda es saber si va a responder Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez puede no abrirle la puerta o aprovechar y abrirle la puerta, y veremos a ver qué es lo que sucede. Y fingir unos 5 minutos más o menos. Pero es que hay una serie de obras que no se han hecho, que siguen sin hacerse, que para salvar vidas. Y desde luego no creo que tenga la menor intención Sánchez de reanudarlas, cargarse toda la política ecologeta que es la que ha llevado a estos desastres. Vamos, me extrañaría muchísimo. Hay un hombre en el gobierno, Federico, que está desesperado. A ver si sabes quién es. El gobierno continúa justificando las declaraciones de Pedro Sánchez, en las que afirmaba que Ábalos era un gran desconocido en lo personal para él, pese a que era su hombre de confianza. El Ejecutivo sigue tirando de argumentario. Este miércoles el ministro Ángel Víctor Torres ha intentado desviar el foco cargando contra Feijóo, mencionando de nuevo a Marcial Dorado. Otra cosa es cuando otros, y estoy hablando del señor Feijóo, manipulan las palabras, intentan sacar chascarrillos de las afirmaciones. Él ha tenido, el señor Feijóo, difícil decir que no conocía a Marcial Dorado, por ejemplo, ¿no? Y lo que ha dicho Pedro Sánchez exactamente es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido. Es decir, conocía, lógicamente, a Ábalos, pero no sabía de cuestiones que ahora estamos sabiendo. Iba a decir que ni dormir juntos, no, también, según el hijo, aún está caliente la cama de... También, que cómo suena eso, ¿verdad? Aún está caliente en casa de los Ábalos, de toda la vida, Ábalos, aún está caliente la cama donde pernoctaba muy habitualmente Sánchez. ¿Tú te acuerdas de una vez que dijo Aldama que él había hecho de chofer para encuentros discretos de Sánchez? Sí. Ya verás cómo a lo mejor, no estoy muy seguro, porque no sé exactamente por dónde van ahora, ya verás cómo esa historia puede resucitar en cualquier momento. Porque es evidente que Ábalos no vas a decir dónde está la pasta que se ha llevado, pero tampoco va a quedarse cuando lo insultan, lo ningunean, etcétera, porque es un chulo de provincia, pero chulo. Entonces, esa historia, cuanto más vueltas le doy, más posibilidades veo de que resucite rápidamente, porque es que eso sí que lo tiene todo, ¿eh? Hay más novedades respecto al... Y déjame añadir una cosa, lo digo, ¿por quién va eso? Bueno, todo el mundo tiene un pasado, ¿no? Y algunos tienen varios pasados. Y, por ejemplo, los Sumelzo son una dinastía de grandes amigos del presidente del gobierno que han sido agraciados con un montón de concesiones de obra pública. De Objectif está sacando un montón de material. Bueno, no es que hayan sido agraciados, es que les toca la lotería. Ya les tocó cuando la guerra de Forestalia, que se las arreglaron para darles nada menos que todas las, digamos, las concesiones en materia... digamos, de renovables, de placas solares. sí, lo comentamos sí, aquí, pero ¿te solo acuerdas? placas solares, exactamente, eso lo sacamos nosotros y no había vuelto a salir hasta ahora. Pero es que, claro, como aquí todos tenemos amigos, todos tenemos paisanos, y Ábalos ya está en la cárcel, es decir, el margen de actuación es mucho menor que el que había. Ahora aquí cualquiera te puede hacer un roto, pero monumental. Y ya verás como esos servicios de chofer a lo mejor salen por ahí.
Bueno, Federico, tenemos 3 noticias. La última te la reservo a ti porque tú eres el protagonista y es ese fallo del Tribunal Supremo que te ha dado la razón en la lucha contra los antivacunas. Pero, a ver, entre Edmundo González y la condena de cárcel por parte a su yerno, por parte del régimen de Maduro, y el rey Felipe VI, ¿cuál eliges? Bueno, debo decir que la Zarzuela ha cometido lo que es un verdadero crimen al no felicitar a María Corina Machado. Ahora que estamos criticando con razón las fechorías de Campechano, conviene recordar que está haciéndolo muy mal, horrorosamente mal, el nuevo equipo de la Zarzuela con Villarino a la cabeza, que parecen los esclavos y tal. Y precisamente se ha lucido Villarino en esto. Es que encima dijeron que no era costumbre felicitar, cosa absolutamente falsa, mintieron como bellacos, o sea... Están a tiempo de rectificarlo, porque a María Corina le van a dar el premio la semana que viene. Hay pues tiempo para rectificarlo. Deberían, porque es difícil quedar peor, ¿eh? Bueno, pues si quieres podemos escuchar lo que ha dicho últimamente el rey en la última declaración que ha hecho ayer mismo. Sí, el rey Felipe VI ha reivindicado el valor de la corona el mismo día en el que don Juan Carlos ha lanzado sus memorias en nuestro país, un libro donde el emérito relata su estancia en Abu Dhabi como un atrincheramiento y califica las investigaciones sobre su patrimonio como una caza de brujas. Sobre la donación de $100 millones del rey saudí, el monarca asegura que es una contraprestación fruto de la generosidad de los saudíes. Mientras, aquí en España, Felipe VI apela a la evolución de la institución y a la concordia y el consenso de la transición. La corona, pues como parte consustancial de esa forma de gobierno, también ha evolucionado y está siempre dispuesta a seguir haciéndolo. Mal haríamos si entendiéramos el consenso de la transición como el fruto de una irrepetible excepción histórica. Bueno, el problema es cuando tu consenso lo haces con la pandilla de delincuentes que tenemos en el gobierno, que es en lo que está cayendo muy a menudo la Zarzuela, de un año acá. Es que ha sido irse Jaime Alfonsín, entrar el que era jefe de gabinete de Borrell y luego el número 2 de González Laya, del PSOE, en política, bueno, era nada menos que la ministra de cuando el caso del Polisario. Y yo, sinceramente, creo que la Zarzuela está equivocándose gravísimamente, porque no tiene trazas de... cree que hace bien. O sea, lo malo del asunto no es cuando uno mete la pata, todos nos equivocamos. No, es cuando crees que haces el bien. No está haciendo precisamente el bien. Y los que en su día pedimos la abdicación de Juan Carlos porque se había comprometido en exceso con la política de Zapatero, por ejemplo, pues tenemos la capacidad moral de decir... Por ahí no, señor. Por ahí de ninguna manera. El otro día estaba la reina con Amenábar. Bueno. Como dicen en La Rioja, más amigos que marranos. Dice, pero vamos a ver, este tío es el que se ha inventado eso de que Cervantes era homosexual. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Qué pasa? Que ante todo somos amigos de los titiriteros, de los mismos que están además, por supuesto, como siempre, contra España, contra todo. Yo creo que hay que rectificar y que no siempre eso que dice hay que evolucionar. No, cuidado, que esta película ya nos la sabemos, ¿eh? La última vez que evolucionamos fue con Campechano cuando decía lo de hablando se entiende la gente. O sea, no. En fin, Federico, lo que te comentaba... Como ves, me ves para qué cabido. No, sí, pero bueno, felicidades, porque el Tribunal Supremo te ha dado la razón en tu lucha contra los antivacunas. Y además, ¿sabes quién es la ponente? La ponente es Ana Ferrer, o sea, la izquierdista. O sea, que doble victoria. Claro, tenía que ser el asunto. Además, una cuestión que ha sido tan delicada y tan dolorosa para nosotros, para esta casa, para el radio y para este programa en concreto, porque los ataques han sido furibundos contra lo que aquí se defendía, lo que aquí se divulgaba, y además los hemos tenido enfrente de nuestra casa, nuestra empresa, a todos estos manifestantes antivacunas, día sí, día también, con pintadas, con todo tipo de ataques. Bueno, amándonos asesinos, etcétera. Eso no lo recoge en fin, tampoco sé si tocaba legalmente recogerlo, pero a la hora, digamos, de exculpar, era un momento además... No, vamos a ver, aquí es que nos han cercado esto para llamarnos asesinos.
O sea, es que este es el percal. Y este es el comienzo del gran viraje de Vox. Esa campaña no fue solo contra nosotros, fue también contra el doctor Stegman, sí, que acabó yéndose del partido. Sí. O sea, esa es una campaña que fue también, por ejemplo, contra lo que yo llamé los aristogatos en su día. Es decir, Rocío Monasterio y tal. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque ahí empezó a actuar una especie de mafia, claro, extraña, pero eficaz y con todo el poder al que le dio poder para actuar Abascal. Bueno, es que recordarás... Es que nos negaban el hecho de poder hacer propaganda. Date cuenta que esto es, en realidad, ya habíamos ganado esta querella, pero el tío, que encima se llama Mazón, apeló al Supremo para que no nos diera la razón, y le han vuelto a condenar, y además a condenar en costas, porque siguen persiguiendo a la gente que defendemos la vacuna, las vacunas en general, las siguen persiguiendo legalmente, no sé con qué fondos, pero me gustaría saberlo. Hoy precisamente viene a la tertulia Eduardo Inda, va a estar con Maite Rico, y es Eduardo Inda el que aquel día en la tertulia, estando aquí Santiago Abascal, creo que fue, no sé si la última entrevista que nos concedió o la penúltima, le pregunta si él se ha vacunado del COVID, y Santiago Abascal no quiere contestar esa pregunta. Reiteramos la pregunta. Además tuvo mucho eco luego, más en las Cortes mismo. Y tampoco contesta, Sánchez. Efectivamente. Bueno, pues a partir de ahí yo creo que es cuando empieza todo. Sí, entonces nos convertimos en gente muy desagradable. Bueno, pero hay que decir que esto es un triunfo simplemente de la razón. O sea, es que ahora hay gripe y es bueno vacunarse. Es que la penicilina es un gran invento. O sea, es que esta cosa irracional de decir que es que nos están corrompiendo la cabeza con los surcos estos que dejan los aviones, los chemtrails, la vacuna en realidad nos vuelve tontos para que seamos todos woke y esclavos de Soros, toda esa melopea estúpida, paranoica, cretina e irracional. Es que hay un montón de gente que la traga, pero se la come como si fueran gominolas. Y gente que la divulga, y además gente que tiene mucha difusión, ¿sabes? Por supuesto. Aquí realmente casi nos quedamos solos, ¿eh? Sí. En la derecha, desde luego. Bueno, una vacuna también puede ser la Mutua, Federico. Hombre, una vacuna de bolsillo, sí, que en estas entrañables fechas sí se agradece. Fíjate, yo intento ahorrar, Federico, pero es que no lo consigo. Por ejemplo, tenía todos los seguros con la misma compañía y aún así cada vez me subían más el precio. Así que te puedes imaginar, me tenían contenta. Lo que he hecho es irme a la Mutua. ¿Por qué? Pues porque si te vienes a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Vente a la Mutua y todos contentos. Consulta las condiciones en mutua.es. Ya está por aquí Luis Fernando Quintero con CaixaBank. Bueno, vamos a ver la mañana de Federico. Bueno, Luis Fernando, ayer se le apareció la Virgen de los especuladores a todo el mundo. ¡Qué jornada!, ¿no? Tremenda la jornada de ayer, tremenda la jornada también en bolsa, ¿eh? Todos los valores del 35 subiendo, con Inditex capitaneando esas subidas. De hecho, si nos fijamos en la prensa en papel de ámbito económico, tenemos a Inditex como gran protagonista de todas las portadas. En expansión destacan cómo vuela en bolsa tras lograr beneficios récord. Un 9% subió en el día de ayer, su mayor subida desde 2020, 6.000 millones en beneficios en un año absolutamente histórico para el gigante textil español. Bueno, esa es una buena noticia. ¿Y cómo estamos siguiendo la pelea dentro del Constitucional, esto de robarle a la gente? Porque ayer me comentaban, ¿esto es lo mismo que lo del Verifactu, que ahora se han arrepentido porque no hay quien lo entienda? Digo, bueno, yo se lo voy a preguntar a Luis Fernando Quintero, que es el que sabe. Bueno, a ver, son dos maneras de meterle más la mano en el bolsillo a los contribuyentes. El caso de Verifactu es
un sistema automatizado para que Hacienda tenga transparencia de manera inmediata cada vez que una empresa, un autónomo, una pequeña y mediana empresa o una microempresa o una gran empresa haga una factura, para que inmediatamente el gobierno tenga transparencia y sepa cuánto va a tener que recaudar de IVA o IRPF en cada una de esas facturas. Ese es el sistema Verifactu, que debido precisamente a las dificultades, al incremento de costes que supone para muchas empresas el poder ponerlo en marcha, han decidido retrasarlo unos años la obligatoriedad de que esté en marcha, lo que hace que aquel que se ha gastado el dinero haciendo un gran esfuerzo para tenerlo en tiempo y forma se pregunte ahora por qué lo ha hecho y por qué no lo ha tenido que retrasar. Eso te iba a decir, claro, anda que han hecho un pan como unas tortas. Desde luego, pero el problema constitucional es distinto, porque al final lo que está diciendo el Constitucional es que permite a Hacienda, contra el criterio de los 5 magistrados que hicieron el voto particular, hablando de esquema piramidal en el sistema que aprueba el Constitucional. Está perfectamente visto, es que es exactamente eso. Entonces, ¿qué hace Hacienda en el impuesto de sociedades? Bueno, pues para devolver lo que ha cobrado de más en años anteriores, le permite el Constitucional cobrar de más en años presentes para poder financiar esos pagos que tiene que hacer por haber cobrado de más en años anteriores, cobrando de más en años presentes. Es decir, cobrando de más en cualquiera de los casos y a coste cero. Exactamente. Robar siempre, por supuesto, con claro perjuicio de los que cumplen la ley y hasta de los que la incumplen, porque es que aquí ya no hay ningún tipo de seguridad jurídica. En absoluto. Cuando tratamos con agencia tributaria, con la Hacienda Pública, la seguridad jurídica brilla por su ausencia. Bueno, pues no sé si tienes así alguna cosa más que nos pueda dar un susto. Libre mercado. Acabo de ver cómo indulta al pavo Trump. Y esas cosas que es para darle aspecto humano, simpático y tal a los presidentes norteamericanos. Claro, el indulto de mientras citaba a Biden, yo estaba pensando, aún lo mata, ¿eh? Este lo mata, porque se le veía unas ganas, un afán criminal. Yo, pero qué tío, o sea, hasta el rabo todo es toro. Y este lo habían herido. Y este es más malo que un dolor. Desde luego. Pero tenemos también nuestras cosas propias. 2 asuntos muy rápidos que te destaco. Con el mundo del motor, el libre mercado, la baliza V16 divide a los conductores. Es una tomadura de pelo, son las nuevas mascarillas. Sabes que hay una polémica enorme respecto a esta obligatoriedad que entra en vigor el 1 de enero. Y en 5 días nos hablan de ese nuevo plan del gobierno para promocionar el coche eléctrico a partir del año que viene. Activa 400 millones de euros en ayudas y prevé captar, dice, inversiones por 30.000 millones de euros. Lo que está claro es que... ¿Dónde? ¿Inversiones dónde? No, claro, en el sector del motor. Sí, no sé si vendrán de China. En cualquier caso, 400 millones de euros, que evidentemente sale del bolsillo de los contribuyentes, para promocionar el coche eléctrico. Justo cuando los mercados están renunciando al coche eléctrico. Exacto. Bien, vamos bien. Bueno, pues muchas gracias, Luis Fernando. Nos vamos a las noticias de cercanía y seguimos.